Ya que tenemos claro cómo funciona el libro de caja, ahora vamos a revisar cada una de las operaciones en cuestión. Bueno, tenemos acá dentro de la planificación del curso cerca de, 18 operaciones que son más bien las comunes. Tenemos primero los aportes de capital, las diferencias en su composición también, porque acuérdense que un aporte de capital puede ser en dinero o puede ser en especies, bueno, tienen efectos tributarios distintos. Las patentes, ventas, compras, importaciones, préstamos, intereses, reajustes, bueno, son varias operaciones, ¿no? Entonces vamos a ir revisando cada una de ellas con un poco más de detalle del habitual, ¿ya? Vamos a partir primero con los aportes de capital y sus diferencias en la composición. Voy a copiar acá la hoja. A ver, voy a copiar acá la matriz. Voy a copiar y voy a poner ejercicio 1. Ya, ejercicio 1, bueno, vamos a borrarle acá los datos porque eso no nos vamos a ocupar. Y vamos a pintar acá. Y vamos a pintar acá también. Luego vamos a volver a esa planilla. Vamos a suponer que tenemos una empresa que inició en el mes de noviembre. Entonces, como les decía yo, vamos a anotar acá 11 del 2023, mes de noviembre del 2023. El root, vamos a poner acá un root, el que siempre ocupo en mis clases. El root de 77 millones, usted sabe que esto es para fines académicos. Y una razón social. Vamos a poner acá empresa de prueba limitada. ¿Ok? Empresa de prueba limitada. Bien. A ver, conceptualmente el aporte de capital lo podemos hacer tanto en dinero como en especies, ¿ya? En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, yo lo que voy a aportar es un capital social, ¿cierto? Van a haber 2 o más socios, ¿ya? Eso también tiene un límite la limitada. Yo voy a suponer acá que tenemos una escritura de constitución en la cual hay 2 socios, ¿ya? Entonces voy a poner acá correlativo 1 y correlativo número 2. ¿Ok? Tenemos ahí los correlativos. Vamos a ponerle un poquito de zoom. Si tenemos 2 socios, cada uno va a tener que ejecutar un ingreso, ¿cierto? Entonces, como es un ingreso, cada uno de los socios va a tener que aportar mediante un ingreso. El número de documento acá nosotros solemos ocupar, podría ocupar una declaración jurada de inicio de actividades, pero entendamos que cuando nosotros constituimos una sociedad, la idea es que podemos ocupar un folio, ¿ya? La sociedad se puede hacer por empresa en un día o por el sistema tradicional, ¿ya? Naturalmente acá tenemos una iniciación de actividad en la cual se hace el aporte de capital y es una buena opción ocupar el folio que aparece acá, ¿ya? Entonces tomamos el folio de la declaración. Yo voy a seleccionar acá, voy a seleccionar ese folio y lo voy a pegar acá. Es una buena idea ocupar ese folio. El tipo de documento sería iniciación de actividad. Perfectamente podría ser también el de la Constitución. Puede encontrar muchas contabilizaciones distintas, ¿ya? Registros del libro de caja. Acuérdense que el libro de caja es más bien un control sobre la base de ingreso y egreso. No tiene más allá una técnica procedimental más allá de lo que la describe. El root emisor en este caso, como la empresa es sobre sí misma, ¿ya? El root emisor es la misma empresa, mantenemos exactamente el root de la sociedad. Ahí mantenemos el root de la sociedad. En cuanto a la iniciación de actividades, bueno, habíamos dicho que hayamos partido hoy día. Podría ser, decía, 22 del 9. Ah, bueno, ya, 22 del 9. 22 del 09. Entonces, por esa misma razón, podríamos actualizar acá si ocupamos el mismo documento, ¿ya? Para que no quepa duda que es exactamente el del periodo, ¿ya? Si yo tuviera una contabilización, ya aprovechamos de explicar. Si tengo una contabilización que va fuera de ese periodo, no podría estar en este libro, ¿ya? Entonces, fue igual importante haber hecho esa aclaración. La glosa sería aporte de capital. Y acá igual es bueno anotar el socio. Por ejemplo, el socio 1 y el socio 2. ¿Ok? Tenemos ahí el socio 2. Nos faltaría ahora definir el tratamiento tributario de esto, porque tenemos que separar el efecto del aporte, que está acá, como les había contado, el efecto del aporte, versus lo que es el efecto tributario de dicho aporte. Y son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, si en este caso cada socio hubiera puesto, déjenme ahí centrar la pestaña, ya. Si cada socio hubiera puesto 500.000 pesos,
ya sabemos que hubo un flujo de ingresos de 500.000, ¿no? Cada socio aportó 500.000. El problema es que el efecto financiero, es decir, los 500.000 pesos que llegan a la empresa, no tienen exactamente el mismo efecto tributario, porque el monto que va a afectar a la base imponible para los aportes de capital, en este caso cuando son en efectivo, es de 0. No tiene efecto tributario. Aportar capital en efectivo, entonces voy a poner acá otra aclaración. En dinero es igual a 0 el efecto tributario. Tenemos un efecto financiero de 500.000 cada uno y un efecto en la base imponible que es 0. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tenemos un tercer socio, por ejemplo? Supongamos que tenemos otro movimiento. Y ojo con esto. Si hubiera sido, por ejemplo, también de la misma iniciación de actividades, y yo pongo una especie, ¿ya? No sería capital. Aporte de capital socio 3, por ejemplo. Y en este caso hubiese sido una maquinaria, ¿ya? En este caso, la situación de la maquinaria es que se concurre un egreso. Entonces uno dice, oye, pero tienen efectos tributarios distintos. Claro, yo acá tendría un tipo de operación que es número 2, ¿ya? Y el flujo de ingresos sería 0, porque la maquinaria no vale, digamos, no es un valor en dinero, sino que es una maquinaria. Y su efecto tributable sería el inverso. Si la maquinaria cuesta, por ejemplo, 100.000 pesos y se aportó en la escritura pública por 100.000, usted va a notar acá el efecto de 100.000. Tendría acá 100.000. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cómo nos está quedando de momento. Tenemos entonces dos aportes de capital en dinero que llegan como un flujo de ingreso. Acá un aporte de capital que llega como flujo de ingreso y que no tiene efecto tributario. Pues es un aporte de capital. ¿Ya? Eso no puede generar una utilidad, no para nada. Pero en el caso de los montos que se afectan a la base imponible, tenemos un egreso. No sale plata del banco, pero sí sale plata de la base imponible, ¿no? Entonces acá tenemos un efecto que tenemos que ir a revisar, tenemos que analizarlo, porque ocurre. Esos 100.000 pesos que están acá se van a la base imponible y se transforman en una pérdida tributaria. Entonces vamos a analizar el oficio en cuestión que trae este tratamiento. Acá, por ejemplo, tengo el oficio en cuestión. Mira, fue el 9 de enero del 2023 donde se confirmó el tratamiento de las partidas que se indican bajo el régimen ProPyme, que puede ser el 14 de 3 y de 8. Acá, por ejemplo, tenemos una empresa que dice que de acuerdo a su presentación, tratándose de empresas acogidas al régimen ProPyme 14 de 3, solicita aclarar un tratamiento que debe aplicarse a las siguientes partidas. Primero, es el caso que les decía yo, porque es la constitución de una empresa donde se aportan maquinaria y un bien raíz. Bueno, acá tenemos el caso de las maquinarias en realidad. Consultando, dice, si la maquinaria debiera considerarse como gasto al inicio de actividades y, bueno, el caso del bien raíz. Nos vamos a centrar en el caso de las maquinarias. ¿Ya? Entonces, continuamos acá la lectura. Bueno, antes de pasar a la conclusión, primero tenemos que comentar que en el caso de una maquinaria, por ejemplo, como se habla acá de los activos físicos del inmovilizado, en tanto se puedan depreciar, o sea, entendamos que una maquinaria es depreciable, se pueden rebajar en la medida que sean, como dice acá, efectivamente depreciables, con el alcance, conforme se precisa la circular 53, según los otros activos fijos que no son depreciables, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una maquinaria que es depreciable en este caso, la podemos pasar vía gasto según ese oficio, que a su vez hace la vinculación a la circular, que es la circular 53, que la conocemos ya bastante tiempo. Ahora sí podemos pasar a la conclusión. Y vamos acá a la resolución. Dice, el valor de los activos fijos depreciables recibidos por aporte capital por una empresa acogida al régimen ProPyme 14 de 3 podrá ser rebajado como egreso en forma instantánea e íntegra para determinar la base imponible de impuesto de primera categoría en el mismo ejercicio en el que se materializa el aporte y en consecuencia que se efectúe la adquisición de los mismos por parte de la empresa. Ya, esto, sin perjuicio de lo anterior, bueno, está la facultad de tasación, y eso en realidad es una adición, ya que a veces es bueno mencionar. Hay una aclaratoria que dice acá, dice, cumpliendo las formalidades legales que correspondan a la naturaleza del bien aportado, esto es, tratándose de un aporte de bienes inmuebles en la inscripción respectiva. Bueno, esto es para el caso de los bienes inmuebles,
y de la tradición para el caso de los bienes muebles. Entonces acá lo que se hace es aplicar vía la tradición. Tenemos acá entonces que se puede ocupar como deducción a la base imponible. Por eso que acá se justifica en la planilla el hecho de descontar. ¿Ya? Descontamos ahí. Por eso se produce el egreso. Entonces tenemos acá en el anexo 3.1 que ir a agregar también esto. Ya sabemos que tenemos que anotar dos tipos de operaciones del día 22 del 09. Anotamos acá las fechas del 22 del 09. Pegamos ahí los valores. Tipo de operación 1 y tipo de operación 2. Podemos ahí también llevar las fórmulas. Entonces ahí tenemos los mismos efectos. ¿Ves? 1.000.000, 1, 0, 1, 0, 100 y 100. 1, 0, 1, 0, 100 y menos 100. ¿Ya? Ahí estaría nuestro primer ejercicio. Así que te dejo invitado a la siguiente clase.